Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados. El país que tiene el poderío militar más grande del mundo tiene una frontera que parece un queso suizo porque está llena de huecos por todos los lados. ¿Usted se cree que eso es adrede o es buscado o eso sucede de chiripa? Eso no sucede de chiripa, eso es buscado. La migración en ciertos círculos políticos de la forma que está ilegal es positiva. Es positiva, es un negocio bueno. Mire, en un departamento del país, que no quiero mencionarlo, en la campaña pasada le hicieron un fraude a 1000 personas prometiéndolo llevarlo a Estados Unidos y quitándole a cada uno 17.000 lempiras. Eso después lo usaron para la campaña. En el set contamos con la participación del señor Manuel Orozco. Él es especialista en temas de migración y desarrollo de la organización Diálogo Interamericano. Señor Orozco, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto, buenas tardes. Hablamos de que hay un trato preferencial para los cubanos y por otro lado vemos centroamericanos que en mucho están huyendo de sus países por razones económicas, por razones de extrema pobreza. Pero vemos al mismo tiempo, como la nota anterior nos evidenciaba, que se trata de una ley de ajuste cubano de origen muy antiguo de la Guerra Fría. ¿Cómo justificar la aplicación de una ley que ya no respeta su nacimiento, su origen? Bueno, en realidad la ley sí respeta su nacimiento porque es una evolución a varias políticas que se han establecido en relación con Cuba por parte de Estados Unidos. Estados Unidos cambió en los 90, después de la crisis que se produce en los 90, de miles de cubanos que tratan de emigrar cuando Cuba entra en una crisis económica, después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, hace una reforma a su ley para cambiar el estatus de migración de los cubanos. Antes de 1994 más o menos, cualquier cubano que saliera de Cuba, que fuera a Guantánamo, que se metiera en una balsa, podía obtener residencia en Estados Unidos, obtenía automáticamente asilo. Estados Unidos cambió esa política y básicamente dijo, si un cubano llega a Estados Unidos con los pies secos, puede recibir el asilo político. Para ver si lo entendemos bien, es decir, si son capturados en el mar, son devueltos a la isla, pero si de alguna manera, llámese llegar desde Ecuador hasta Laredo, Texas, ponen un pie sobre tierra firme norteamericana, tienen todos los beneficios. Exactamente, y eso fue un cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba que significó creó una reacción muy fuerte en la comunidad cubana exilada en Estados Unidos, diciendo que eso era contra la promoción de derechos humanos, contra el exilio cubano, en donde anteriormente uno podía emigrar, simplemente se tiraba al mar, se la jugaba con los tiburones, llegaba a Guantánamo y simplemente llegaba tranquilo. Eso cambió durante la administración Clinton y bueno, eso es lo que gobierna hoy en día. Ahora han pasado 20 años y la situación en Cuba ha cambiado también. Y esto pues hay que entenderlo también en relación con lo que pasa en Cuba. Cuba es un país que pasa por crisis políticas y económicas cada 10 años. La crisis de los Marielitos en los 80, la crisis de la zafra cubana en los 70, en los 90 es la crisis de la caída del muro, después viene en los 2000 la crisis económica y después viene la reforma económica con Raúl Castro en 2009. A partir de ahí se hace una complicación económica, un recrudecimiento de la pobreza en Cuba, que de alguna manera se puede decir que Cuba se caribianiza en términos de los niveles de pobreza y desigualdad que existen en el país. Pero lo voy a interrumpir ahí. Hablamos de que al puro inicio la ley se promueve por el tema, ¿verdad?, del régimen comunista y la llegada de Castro al poder. Entonces hablamos de que es un tema meramente de persecución política, llamémoslo de esa manera. Pero ahora vemos que la oleada de cubanos está saliendo ya no por persecución política, porque casualmente Estados Unidos está reactivando sus relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces, ¿cuál es la razón real por la cual los cubanos están huyendo de Cuba en estos momentos? Bueno, en realidad estamos hablando de dos cosas parecidas, pero diferentes. Por un lado tenemos una política exterior disfuncional. No es un accidente que Estados Unidos trata de cómo jugárselas para mantener a Cuba en un espacio especial en relación con el resto de los países del mundo.
Cuba, Israel, por ejemplo, son países que ocupan un espacio muy importante en la política exterior de Estados Unidos. Y eso es el lobby cubano, en el caso de Cuba. La lógica y el proceso que se da en ese contexto es sui generis. Ahora, después tenemos otra realidad. El régimen político cubano no ha cambiado. La represión y la situación política en Cuba es tan preocupante como lo fue hace 10, 20, 30 años. Eso no ha cambiado. Han habido liberalizaciones políticas, pero muy, muy pequeñas, y a nivel económico la situación se ha complicado aún más. Ahora, bajo esas circunstancias, la desesperación de la gente es terrible, y la gente se está yendo. El año pasado salieron más de 60,000 cubanos de Cuba. Es decir, estamos hablando de una ola migratoria en masa que es prácticamente la más alta en toda América Latina. Es decir, los centroamericanos tratamos de emigrar a Estados Unidos y 120,000 entran a Estados Unidos cada año de 200,000 que tratan de hacerlo. Estamos hablando de 50,000 hondureños, por ejemplo, pero las realidades son prácticamente las mismas. Usted lo acaba de decir, es una política exterior disfuncional, pero que está creando en estos momentos en Centroamérica también mucha confusión y mucha desesperación. La pregunta mía es entonces, ¿cuál medida aplicar desde la perspectiva centroamericana, que también busca una solución y que quiere seguir entrando a Estados Unidos sin ser deportado de la manera que está sucediendo ahorita? Yo no creo que haya creado confusión. Yo creo que lo que ha creado es un planteamiento de dos realidades objetivas. Una, la realidad de la migración humanitaria, por razones humanitarias, por necesidad. Y otra, el contexto de la Guerra Fría. Entonces, Nicaragua, por ejemplo, se ubica en la Guerra Fría prácticamente por excusa, por inmadurez política, para pararse en el frente de Estados Unidos y decirle, por culpa de ustedes la gente se está yendo de esa forma. El resto de Centroamérica, la opinión pública centroamericana dice, esto es una migración causada por razones humanitarias, no podemos dejar a esa gente que siga su ruta hacia Estados Unidos. Uno entiende muy bien que la situación por la que la gente lo está haciendo es muy complicada y también hay una injusticia, sí, hay un doble estándar. Estados Unidos... Un doble estándar. Claro que lo hay. Interrumpa ahí, porque verdaderamente yo creo que eso es lo que hemos tratado de llegar hoy, a concluir que hay un doble estándar y que esa política migratoria tiene que ser cambiada, reformada o analizada desde una perspectiva tal vez de un contexto más actual. Hay que reconciliar, hay un doble estándar en relación con Cuba, pero también hay una necesidad de una reforma migratoria integral desde Estados Unidos. Correcto. Que eso incluye la legalización de 4 millones de centroamericanos y la formalización del estatus de los cubanos, ajustándolos a dry food, wet food. ¿Okay? Señor Orozco, me encantaría seguir conversando del tema, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y es un tema que da para más, así que le quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en Al Cierre y verdaderamente pues gracias por sus opiniones y por su participación. Mucho gusto. Todos buscan lo mismo, el sueño americano, pero en el intento el costo humano es muy alto. Parte de la solución está en fortalecer los países a lo interno y combatir esta problemática de manera conjunta. Igualmente, como lo hablamos a lo largo del programa, no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero sí buscamos que haya mayor integración y mayor voluntad. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Al Cierre, donde vamos a analizar y a estudiar esos hechos noticiosos que aquejan y que preocupan a la región.